Amén, comenzamos. Abre tu Biblia en la carta que Pablo le escribe a su hijo en la fe, Timoteo. En la segunda carta vamos a estar hablando de un tema muy lindo, muy importante. Estamos en la serie Mi vida en Cristo. Y uno de los propósitos de esta serie es que podamos descubrir qué significa Cristo en nuestras vidas. O cuál es el beneficio, el propósito, el resultado de que tu vida esté en Cristo. Porque andamos por el mundo predicando, recibe a Cristo, acepta a Cristo. Y a veces la gente no entiende qué significa todo esto. Y hablamos un lenguaje a veces un poco complicado para las personas. Recibe a Cristo, vas a ser una nueva criatura. A Cristo te va a bendecir. Y en esta serie estamos tratando de darte todas las bases que puedas de una forma fácil entender qué significa estar en Cristo o qué significa el ser cristiano, qué significa el nacer de nuevo, qué significa todo este vocabulario que por años lo hemos escuchado, pero yo quiero darte algunas definiciones bien simples, básicas, para que podamos entender qué es lo que significa estar en Cristo, no desde el punto de vista, como lo he dicho antes, religioso, sino práctico, que podamos entender que Cristo es un beneficio presente para nuestras vidas, no solamente un beneficio futuro, porque siempre nos predicaron, si tú recibes a Cristo ya no vas a ir al infierno, y eso es una gran verdad, pero Cristo es mucho más que no ir al infierno. Y a veces miramos a Cristo como un beneficio futuro nada más. Bueno, si recibo a Cristo, cuando Cristo venga me va a llevar a su reino, me va a llevar a su gloria. Cuando yo me muera voy a estar con Él. Y todas esas son verdades que no las podemos negar. Pero aparte de esas realidades, de esas verdades, ¿qué beneficio tengo yo cuando le entrego mi vida a Cristo? O cuando permito que Cristo entre en mi vida. ¿Cuál es el beneficio práctico? ¿Cómo eso te ayuda en tu diario vivir? Cuando llegas el lunes al trabajo, cuando te enfrentas a los problemas familiares, cuando te enfrentas a las enfermedades, ¿cómo Cristo puede ser de bendición para tu vida en ese momento? Cuando estás batallando con algún problema personal, cuando estás batallando con alguna adicción, cosas que aprendimos, cosas que heredamos, ¿cómo podemos agarrarnos de Cristo y que el que Cristo esté en mi vida pueda cambiar todas estas circunstancias a mi favor y al favor de mi familia? Porque una vez que Cristo llega a tu vida, no solamente te bendice a ti, sino que bendice a toda tu casa, a toda tu descendencia. Tu familia no volverá a ser igual. Cuando entendemos el verdadero propósito de Cristo para nosotros, nos damos cuenta de que una vez que Cristo llegó a nuestras vidas nunca volverán a ser igual. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en esto? Estoy muy contento por mi madre que está aquí, ¿verdad? Siempre que está en la silla de enfrente me siento más apoyado. Me siento como con ganas de decirles cualquier cosa y tengo quien me defienda. Porque sé que ella está conmigo en todo lo que digo. Así es que, aunque nadie diga amén, por lo menos un amén tengo y es el de ella, ¿verdad? Llegaste a segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a estar leyendo por ahorita los últimos 3 versículos. Desde el 14 hasta el 17. La segunda carta que Pablo escribe a este joven pastor llamado Timoteo, a quien él consideraba un hijo en la fe. Y dice así el versículo 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, o sea, en lo que has entendido hasta hoy, sabiendo de quién has aprendido, haciendo referencia a Pablo mismo. Pablo fue el que lo instruyó, fue su mentor, y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Una de las
claves para el crecimiento espiritual. Hemos estado hablando lo que es nacer de nuevo. Cuando Cristo viene a tu vida, eres un bebé, espiritualmente hablando, y la Biblia hace esa comparación, hace ese paralelismo entre un bebé físico y un bebé espiritual. Por eso es que cuando Nicodemos le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer para recibir la vida eterna o para entrar al reino? Jesucristo le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo, con una mente natural, normal, como lo hace la gente que no conoce a Cristo, cuando Cristo no está en tu vida, eres una persona natural, eres una persona que no entiende las cosas espirituales. Nicodemo le dice, ¿cómo es eso? ¿Será que un hombre viejo puede entrar de nuevo al vientre de su madre y volver a nacer? Es una pregunta lógica desde el punto de vista natural. Pero eso no tiene sentido. Eso no se puede hacer, eso es imposible, ¿verdad? Esta semana estábamos comiendo con una familia y nos contaban la historia de un amigo de ellos que tenía 4 varones y quería la niña, ¿verdad? Y estaba, bueno, la niña, queremos la niña. Y volvió la señora a salir embarazada y eran gemelos. Y no supieron lo que era hasta el momento de nacer. Y en el momento de nacer, emocionados que iba a ser niña, y le sale otro varón. Y el doctor le dijo, it's a boy. No way, dijo la señora. Y el doctor le dice, you want me to put him back? ¿Quieres que lo mande de regreso? Pero eso es imposible de hacer, ¿verdad? Nicodemo le pregunta a Jesús algo parecido. ¿Será que un hombre puede entrar de regreso al vientre de su madre y nacer de nuevo? Entonces Jesús le explica lo que es lo espiritual. Entonces el propósito de estas enseñanzas es explicarte las cosas espirituales, porque las cosas naturales las entendemos perfectamente. Entonces cuando tú vienes a Cristo eres un bebé, y de la misma forma que un bebé natural necesita unos padres responsables para que pueda crecer saludablemente, de la misma forma un bebé espiritual necesita padres responsables para que crezcan sana y emocionalmente sanos. No sé si me estás entendiendo la comparación. Y uno de los principios básicos para crecer saludable es entender las Escrituras, es conocer las Escrituras, porque esta es la Biblia. Y cuando tú no conoces a Cristo, cuando no has recibido a Cristo, tú miras la Biblia como un libro demasiado confuso, un libro donde han salido tantas enseñanzas, en donde tanta gente ha hecho tantas cosas en nombre de la Biblia, ha interpretado la Biblia de tantas maneras incorrectas. Pero cuando tú no tienes una conexión espiritual, no hay una visión, no hay una revelación de la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es espíritu y es vida. Y para que la puedas entender correctamente, tiene que haber en ti un nacimiento espiritual. Por eso en cierta ocasión te decía, no puedes discutir la palabra de Dios con una persona que no ha nacido de nuevo. No le puedes enseñar. La persona tiene que primero recibir a Cristo, y cuando hay ese encuentro espiritual, entonces se le hace más fácil entender la palabra del Señor. El versículo que acabamos de leer dice que todas las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, han sido escritas con un propósito, de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué significa eso? Que la Escritura contiene pasajes que son esenciales para tu crecimiento. La Biblia tiene un pasaje para aquel que no ha recibido a Cristo. En efecto, la palabra redarguir significa eso. ¿Qué significa redarguir? Significa cuando un argumento es confrontado con otro en ti mismo. En otras palabras, cuando tú mismo te das cuenta de que lo que tú crees no concuerda con la realidad. Y te voy a poner un ejemplo. El doctor te dice que tu enfermedad no tiene cura. Eso es lo natural. Y vas por la vida creyendo que tu enfermedad es incurable. Pero luego vienes a la iglesia y Cristo de una forma sobrenatural te sana. Entonces hay un argumento real. Entonces tú tienes que decidirte, bueno, esto de la palabra de Dios, ¿es real o no es real? Es real porque el médico, la ciencia me dijo que no tengo cura. Pero hay un argumento más sólido
es que fui sano a través de una forma sobrenatural, lo que significa que ahora yo creo en Cristo, no por lo que la ciencia me enseña, sino porque hay una convicción. Algo me redarguyó de que yo estaba equivocado. He experimentado algo que es más grande, más real de lo que la misma ciencia dice. Y eso es lo que sucede cuando vienes a Cristo. Te das cuenta de que la ciencia está limitada a lo natural, pero que en Cristo no hay límites. De manera que si el doctor te ha dado una sentencia médica o un diagnóstico médico, yo te quiero decir, te tengo buenas noticias. Jesucristo va más allá que ese diagnóstico médico. Dale un aplauso al Señor. Él puede cambiar cualquier diagnóstico médico. Él va más allá. Él no está limitado a lo que la ciencia te dice. Él no está limitado a lo que tú mismo puedes creer. El poder sobrenatural de Cristo está por encima de cualquier palabra de hombre humano. La ciencia solo puede decir lo que ellos pueden probar, pero lo sobrenatural de Dios no se puede medir a través de la ciencia. Entonces, redarguir es eso. El hombre se da cuenta de que hay un poder sobrenatural y que ahora, ¿cómo hacemos para seguir entendiendo esto? La Biblia contiene porciones que van dependiendo en qué condición tú te encuentras. Y esta es una de las claves que tú tienes que entender para poder crecer saludablemente espiritualmente. Tienes que saber que no todos los versículos son para ti. ¿Cuántos sabían eso? Porque la gente se ha inventado dichos y cuando tú no conoces las escrituras, tú piensas que son versículos bíblicos. Dijo Dios, ayúdate que te ayudaré. Y la gente está creído que eso está en la Biblia y eso no es bíblico. Dios ayuda a los que le ayudan. ¿Cuántos han escuchado eso? Así dice la Biblia. Y como no leemos la Biblia, no nos damos cuenta de que no dice eso la Biblia. Y algunos religiosos han mutilado versículos y te han hecho versículos que no existen. Y en esto tienes que tener mucho cuidado. Dios es amor, pero es fuego consumidor. ¿Cuántos han escuchado eso? Y te lo predican desde el púlpito. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces, la gente se queda como, bueno, pareciera que el hecho de que Dios es amor no es tan fuerte como que es fuego consumidor. Psicológicamente te dan ese mensaje. Que sí, Dios es amor, pero es más grande el hecho de que es fuego consumidor. Y en efecto, la Biblia dice que Dios es amor. Y por allá en otro lado dice que es fuego consumidor, pero no es un versículo bíblico. El hecho que Dios sea amor, eso lo dice Juan, Dios es amor. El hecho que sea fuego consumidor, eso está en el Antiguo Testamento. Y cuando tú estudias el verdadero significado de esto, te das cuenta que para los israelitas era una gran bendición el hecho de que Dios fuera fuego consumidor, porque era el fuego de Dios que consumía sus ofrendas. Entonces, cuando ellos presentaban sus ofrendas, ¿te acuerdas de la historia de Gedeón, que trajo el cabrito, la carne, el caldo y la virtió, la tiró encima de la roca? Y dice que el ángel tocó la roca y salió fuego que consumió la ofrenda. Eso significa que Dios sea fuego consumidor. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Entonces tienes que entender correctamente los pasajes bíblicos para que no te asusten los predicadores. Y podemos ir por la vida descubriendo versículos que nos los maldijeron con una buena intención. Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros les parece que en ella está la vida eterna. Y nosotros vamos por la vida leyendo la Biblia pensando que Jesús nos mandó a que escudriñamos la Biblia. Pero eso no es lo que Jesús estaba diciendo. Hermanos, lea la Biblia, porque Jesús dijo: escudriñad las escrituras. Cuando tú lees el contexto correcto, lo que Jesús estaba haciendo era defendiéndose de los ataques de los fariseos. Lo que Jesús les estaba diciendo: ustedes escudriñan la Biblia porque a ustedes les parece que allí está la vida eterna, pero no se han dado cuenta que ellas dan testimonio de mí. Amén. Ese es el verdadero sentido del pasaje.
porque estaban en un argumento donde los fariseos no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Y Jesús se defiende de esa manera y les dice: ustedes escudriñan las Escrituras porque a ustedes les parece que allí en las Escrituras está la vida eterna, pero no se han dado cuenta que todas ellas hablan de mí. Eso te cambia, no sé si están entendiendo, te cambia el sentido de cómo nos lo predicaron. Porque si querían que leyéramos la Biblia, nos ponían ese pasaje: Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es un Dios celoso. No comparte su gloria con nadie. Estoy tratando de imitar los predicadores unidos. Pero San Juan 17:22 dice: Padre, la gloria que tú me diste, Jesús hablando, yo la he compartido con ellos. Y este sí lo vamos a tener que leer, porque este es bien importante, porque esto tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo. ¿Cuántos quieren ir a San Juan capítulo 17? Vamos a leer todo el pasaje para que entiendas correctamente lo que Jesús está hablando. Estamos hablando cómo entender las Escrituras correctamente para que podamos crecer saludables como niños espirituales, para que no crezcamos deformados. Porque así como un niño mal cuidado en la parte física crece deformado, en la vida espiritual creo que hay muchos cristianos creciendo deformados también. Y yo no quiero que Ministerio Restauración o todos aquellos que nos miran a través de las redes sociales crezcan de esa manera. Si tú eres una persona que está recién convertida o estás pensando en convertirse, estás pensando en buscar una congregación, esta palabra te va a bendecir. Esta palabra va a ser de mucha importancia para ti, porque te va a dar principios de cómo crecer saludablemente. Mira lo que dice San Juan capítulo 17, versículo 18 en adelante. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Este es Jesús hablando. Y por ellos me santifico a mí mismo. Jesús dice que Él se santifica a sí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. O sea, somos santificados nosotros porque Cristo es santo. ¿Cuántos entienden eso? Mas no ruego solamente por estos, refiriéndose a sus apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aquí te está incluyendo a ti. No solamente a los apóstoles, sino a todos aquellos que hemos creído después de los apóstoles por la palabra que los apóstoles hablaron, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y mira el 22 lo que dice: la gloria que me diste, yo les he dado. Oh, esto sí que es poderoso. Tú tienes la gloria de Cristo. Jesucristo quiso compartir su gloria contigo. ¿Cuántos se alegran por eso? Dale un aplauso a Jesús. Oh, no puedes vivir por la vida pensando que Jesús lleno de gloria, pero yo pobrecito, yo no tengo poder ni para un dolor de cabeza. Jesucristo compartió su gloria contigo. Y dice el versículo: la gloria que tú me diste la he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y esta explicación me gusta. Yo en ellos, o sea Jesús en ti, y tú en mí, Jesús en el Padre, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esa última porción es bien poderosa. Tú sabes que el Padre ama a Jesús igual que como te ama a ti. Eso es lo que está diciendo. Que de la misma forma que el Padre ama a su Hijo Jesucristo, así te ama a ti. Que no hay una diferencia entre Jesús y tú. Cuando tú recibes a Cristo, tú te conviertes en un hijo de Dios igual que Jesús. O sea que el amor del Padre para Jesús es igual que el que te tiene a ti. Ya no puedes ir por la vida como el loco Hugo diciendo nadie me quiere. ¿Se acuerdan de ese personaje? Vamos a reprender el espíritu de loco Hugo en esta mañana. Es que tú no me quieres, mi chichi. O el espíritu de llora y llora, ¿verdad? Uno que salía llora y llora, que todas las desgracias le venían a él. Lamentablemente tenemos
En el cuerpo de Cristo, gente llora y llora y llora y llora. Que pareciera que el evangelio fue una desgracia más que una bendición. Es que desde que me hice cristiano todo me está yendo mal. Nadie me quiere. En la iglesia todos se quieren, pero a mí nadie me quiere. Te tengo buenas noticias. El Padre te ama de la misma manera que ama a Jesucristo. Dale un aplauso al Señor. Oh, eso es entender la palabra correctamente. Cuando vienes a Cristo se te van los complejos. Se te van todo ese montón de problemas que traemos cargando del mundo, en donde el diablo te hizo sentir que no valías nada. Te convenció que eras un perdedor. Te convenció que eras uno que nunca ibas a llegar a ningún lado. Pero cuando vienes a Cristo te das cuenta de que Jesucristo decidió compartir su gloria contigo, y que el amor que el Padre le tiene a su Hijo Jesucristo lo tiene para ti también. Amén. Yo me alegro por eso. Por eso es que somos felices. La gloria que tú me diste la he compartido. Entonces, cuando alguien dice Dios no comparte su gloria con nadie, entiendo el vocabulario, porque está hablando, a veces se refieren a lo que es la idolatría, tener otros dioses, y en ese concepto entiendo, pero no en el concepto personal. Yo tengo que saber de que Cristo me ha empoderado para hacer su trabajo aquí en la tierra. Tengo que estar seguro que en mí está el poder que había en Jesucristo, que el Padre me ama, que el Padre me ha confiado todo su poder, toda su gloria, porque ha entendido que lo de Cristo está en mí hoy, que ya no soy un extraño, que ya no soy una persona del mundo, que ya no soy cualquier cosa, soy alguien que ha sido lavado con su sangre. Por lo tanto, ahora me he convertido en un hijo de Dios, 100%. Y como hijo, Él ha confiado su poder en nosotros. ¿Cuántos entienden eso? Que como hijo de Dios, Él ha confiado su poder en ti, porque está consciente de que tú puedes operar en lo sobrenatural sin creer que todo eso viene de ti. Porque este es el problema, que a veces dicen, no, es que si digo que es el poder que Dios me ha dado, me voy a engrandecer yo y no le voy a dar la gloria al Padre. No, nosotros no operamos de esa manera. Todo lo que hacemos lo hacemos consciente de que es el poder que Él nos ha dado, que no somos nosotros, es Cristo en mí, dijo Pablo, esperanza de vida. De manera que para crecer saludablemente tienes que entender correctamente la palabra del Señor. Tienes que saber que en la Biblia hay tiempos y hay edades, que aunque Dios es el mismo, porque este es el otro concepto que la gente tiene, Dios es Dios todopoderoso. Dios es un Dios soberano. Dios hace lo que quiere, como Él quiere, como le da la gana, y a Dios nadie le dice nada. ¿Has escuchado ese vocabulario? Y sí, es parte de la naturaleza de Dios, pero Dios no puede ir por encima de su palabra. Y cuando Él creó al hombre, Dios le dio al hombre toda la autoridad, el dominio, el gobierno de todas las cosas sobre la tierra. Y cuando el hombre peca, el hombre pierde todo eso. Entonces Dios no puede ir por encima de lo que ya habló. Por eso es que para Dios hacer algo sobre la tierra, Dios tiene que buscar a un hombre con quien asociarse. Dios no puede venir, porque Dios es todopoderoso, mandar un rayo acá, mandar esto acá y destruir aquí. No, Dios está regido por sus propias palabras. Un día creó al hombre, lo puso en el huerto del Edén y le dijo: te doy toda potestad, te doy todo dominio para que gobiernes sobre toda la tierra. Él mismo se ató a esa palabra. Cuando el hombre peca y pierde el poder sobre lo creado, Dios no puede venir por encima de lo que ya habló. Tuvo que ir y buscar un hombre para poder hacer algo sobre la tierra. Por eso es que encontramos a Moisés, encontramos en el Antiguo Testamento personajes con quien Dios se unió para hacer grandes cosas. ¿Me está siguiendo? Porque Dios está regido por sus propias palabras. Aunque Dios es un Dios soberano y Él hace lo que Él quiere, Él no puede ir por encima de lo que ya habló y de lo que ya dijo. Si Él le dio el poder al hombre, Él respeta esa palabra que declaró. Entonces, cuando el hombre pierde toda autoridad, todo poder, había necesidad que apareciera un hombre
en la misma categoría que Adán y conquistara lo que Adán había perdido. Por eso aparece Jesucristo. Por eso es que cuando Jesucristo resucita, vence a Satanás en la cruz del Calvario, Jesucristo se para y dice: ahora sí, señores, todo poder, toda autoridad, toda potestad se me ha sido dada. ¿Han leído ese pasaje? Porque Él ya había conquistado legalmente lo que Adán había perdido. Y ese poder se nos fue dado a nosotros. ¿Alguien está entendiendo? Que Dios es soberano. Pero cuando no conocemos a Dios, nos enredamos en este vocabulario. Cuando lees el libro de Job, capítulo 9, encuentras todo este vocabulario religioso. Job decía: no, es que como Dios es soberano, como Dios es todopoderoso, como Dios nadie le puede decir nada. Aunque yo le diga que soy justo, Él no me va a creer, porque Él ya hizo un juicio sobre mí y me está castigando, porque como nadie puede ser un árbitro entre nosotros dos. ¿Has leído ese? Es interesante cómo Job habla sin conocer a Dios. Habla como habla la gente religiosa que no conoce a Dios. Este castigo es que Dios me está castigando. Lo que Job no sabía, que en el capítulo 1 Dios ya había dicho que era justo. Dios lo miraba como un hombre perfecto. Dios le había dicho al diablo: ¿has visto a mi siervo Job? Hombre justo, varón recto, perfecto, que no hay a nadie en la tierra como él. Pero como Job no conocía a Dios, tenía una mentalidad de religión, lo que le habían enseñado de Dios es lo que él sabía. Dice: no, es que como Dios es soberano, Dios es todopoderoso, yo no me puedo poner al tú y a tú con Dios porque salgo perdiendo. Esa es la forma que Job hablaba. Por eso me está castigando, por eso no le puedo ni siquiera decir que soy justo, porque no me va a creer, porque Él de todas maneras ya determinó un juicio sobre mi vida. La palabra del Señor te va a ayudar a conocer a Dios. No es lo mismo, como dijo Job: de oídas lo había oído, pero ahora mis ojos han visto al Dios verdadero. Eso es lo que sucede. Dale un aplauso al Señor. Cuando vienes a Cristo y tu vida está en Cristo, hay un conocimiento y una relación personal con Dios. Hace una semana hablaba con mi hija sobre algunos asuntos de la Biblia y me decía: bueno, es que algunas personas piensan de que Dios ha sido cruel en algunas partes de la Biblia. Yo le dije: la gente habla de Dios así porque no conoce a Dios. Yo le dije: tú puedes escuchar muchas cosas de mí allá afuera, pero tú me conoces, tú sabes cómo soy yo. Tú sabes cómo soy como padre, tú sabes cómo soy como esposo. Entonces lo que la gente hable de mí allá afuera, tú no lo vas a creer, porque la gente que habla de mí es porque no me conoce. Pero tú sí me conoces. Me dice: yeah, that's right. Entonces de la misma manera es Dios. Yo no creo lo que la gente dice de Dios allá afuera, porque yo sí tengo una relación con Dios. Aunque la gente diga que Dios es un Dios cruel, que Dios ha sido un Dios malo, el Dios a quien yo conozco no es ese Dios. Entonces yo no voy a creer todo lo que la gente dice de Dios allá afuera, porque yo tengo una relación personal con Dios y yo sé quién es Él. Así como tú eres mi hija y tú me conoces, así como tú sabes que aunque la gente diga algo mal de mí, tú no lo vas a creer porque tú sabes que están equivocados y que lo dicen porque no me conocen. De la misma manera sucede cuando tú tienes una relación personal con Dios. El que tu vida esté en Cristo significa eso, que tengas una relación personal con Dios en donde puedas entender la esencia de Dios en tu vida, no solamente lo que se dice allá afuera de Dios, no solamente lo que la gente ha oído o ha dicho de lo que es Dios, es que Dios es un Dios soberano, Dios hace todo lo que quiere, Dios no le importa nada, Dios es así y así. No, Dios sí le importa lo que yo pienso, lo que yo digo. Es más, como Moisés lo probó. A Moisés le dijo: quítate que yo los voy a destruir a todos estos rebeldes. Y Moisés le dijo: no, no me voy a quitar. Arrepiéntete de lo que has dicho. Y él dijo: ok, no lo voy a hacer. ¿Cómo es que Dios hace eso si Dios es un Dios soberano y hace todo lo que le da la gana? No, pero Dios respeta la voluntad del hombre porque ha dado una palabra sobre el hombre y le ha dicho: ustedes, el hombre es el que va a gobernar sobre la tierra, y para Dios hacer algo en esta tierra se tiene que unir a un hombre. Por eso es que Dios te está buscando a ti, por eso es que Dios me está buscando a mí, porque quiere hacer grandes cosas acá en estos tiempos.
Y tú eres el que Dios ha visto para llevar a cabo sus planes y sus proyectos en estos tiempos. ¿Alguien está entendiendo? O sea, no es el vecino, no, bueno, es que no, es a ti que Dios te está buscando. Alguien puede decir, soy yo. ¿Está hablando conmigo? Amén. Los que dijeron amén se ven conmigo después del servicio. ¿Qué necesitamos para entender correctamente la palabra del Señor? Saber que aunque Dios es el mismo ayer y por todos los siglos, Dios ha operado de diferentes formas dependiendo de la edad, dependiendo de los tiempos. El trato de Dios con Adán no es el mismo del trato que Dios tiene con nosotros. Con Adán era: no comas del árbol del bien y del mal. Los antidiluvianos era otro el trato. Con los antidiluvianos el trato era: entren en el arca y van a ser salvos. No sé si me está siguiendo. No importa si eres pecador, no importa si has matado a alguien, no importa el pecado que hayas cometido, todo lo que tienes que hacer es entrar en el arca y vas a ser salvo. Ese era el trato de Dios con esa gente. El trato de Dios con el pueblo de Israel en el tiempo de la ley era otro, era a través de la ley. Cumplan la ley para que puedan estar bien conmigo. Pero ese trato terminó cuando Cristo vino y apareció. Cristo muere en la cruz del Calvario y llega el fin de ese pacto, de esa alianza, y Jesucristo establece un nuevo pacto, de manera que nosotros en nuestros tiempos no estamos bajo el arca de Noé, no estamos en el huerto del Edén, no estamos en la ley de Moisés, estamos en el nuevo pacto. ¿Alguien está entendiendo eso? Y cada vez que tú vas a leer la Biblia tienes que mirarla desde ese punto de vista. ¿Cómo interpreto esto bajo el nuevo pacto? Cristo en nosotros. Ya no estoy bajo los mandamientos de Moisés. Ya no estoy por lo que Moisés decía. Ya no estoy por lo que Noé decía. Ahora estoy por lo que Cristo dice. ¿Cómo interpreto la Biblia desde el punto de vista del enfoque que Cristo le daba a la palabra del Señor? Eso significa la gracia. Eso significa entender correctamente la Biblia. Saber que hay versículos en el Antiguo Testamento que ya no los puedo interpretar literalmente, que toda la Biblia tiene un sentido espiritual, pero que literalmente yo ya no puedo agarrar versículos del Antiguo Testamento y aplicarlos a mi vida, porque ese era otro trato. ¿Me están siguiendo? Entonces, cuando estudiamos esto es interesante, porque hay gente que todavía va al Antiguo Testamento y te saca versículos y te los quiere aplicar literalmente a tu vida. Y eso daña el crecimiento de las personas, porque estás mezclando lo que es la ley con lo que es la gracia, y eso no puede funcionar así. No podemos estar entre la ley y entre la gracia a la misma vez. Pablo dijo: si ustedes quieren estar bajo la ley, ustedes se desligaron de Cristo. No necesitan a Cristo, porque si voy a vivir apegado a los mandamientos y a la ley del pueblo de Israel, para comenzar, no era una ley que me incluía a mí, es una ley para el pueblo de Israel nada más. Pero si quiero vivir bajo esa ley, no necesito a Cristo, porque Cristo vino y nos liberó de esa ley para que ahora vivamos bajo un nuevo pacto, bajo sus enseñanzas. Por eso es que Pablo entendió esto y le decía a Timoteo: lo que has aprendido de mí, eso enseña a otros. Entonces, cuando tú vienes a Cristo, cuando tu vida está en Cristo, tienes que saber que hay una forma correcta de entender la palabra del Señor, que eso es lo que te va a dar crecimiento. Tienes que entender que hay versículos que ya no van para ti. Por ejemplo, el que leímos dice que toda la Biblia es inspirada para redarguir, para instruir, para corregir. Entonces, tú tienes que saber en qué grupo tú estás. ¿Estás en el grupo que necesitas ser redarguido por la palabra del Señor? No sé si quieres regresar a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. ¿En qué situación estás? ¿Necesitas ser redarguido por la palabra del Señor? Esa es una etapa de tu vida. Una vez que tú te das cuenta que necesitas a Cristo y lo recibiste como tu Salvador personal,
ya esa palabra no es más efectiva. O sea que yo no te puedo vivir predicando salvación si tú ya recibiste a Cristo como tu Salvador personal. Ya no puedo seguirte predicando salvación, recibe a Cristo, si ya todos ustedes lo recibieron. Esa palabra ya no es para ustedes, porque ustedes ya recibieron a Jesucristo como su Salvador personal. Ya fueron redarguidos por la palabra del Señor. Ahora viene el proceso de enseñarte. Viene el proceso donde hay que enseñar. Yo no sé si tú estás en el grupo que hay que enseñarles, o estás en el grupo que hay que corregir. ¿Cuántos están en el grupo que hay que corregir? Todo esto es parte de la Biblia, pero yo no puedo vivir toda la vida corrigiéndote. Esa es una etapa de tu vida. En tu crecimiento hay momentos donde va a haber necesidad de corregirte en algo. ¿Alguien está entendiendo? ¿Cuántos adoran a Dios en esta mañana? ¿Será que estamos entendiendo la palabra del Señor? Hay momentos en tu vida de crecimiento que es necesario la palabra de corrección. Para instruir, hay que instruirte. O sea que el crecimiento tiene que ver con instrucción. Hay que instruirte en justicia, porque el reino de los cielos es justicia, a fin de que todo hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué significa ser perfecto? Muchos dicen, no hay nadie perfecto. Y yo quiero explicarte bien esa parte, porque tienes razón y no tienes razón. Porque Hebreos 10:14 dice que con una sola ofrenda hizo perfecto a todos aquellos que a Él se acercan. Entonces, ¿cómo entendemos este rollo de que somos perfectos o no somos perfectos? Con una sola ofrenda nos hizo perfectos. Pero en las iglesias y en todas partes la gente dice, hermano, no hay nadie perfecto. Y quiero que entiendas bien este concepto. Tu vida como hombre, como persona, tú eres alguien que está compuesto de 3 partes. Tú eres espíritu, tú posees un alma y tú vives en un cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo, eso eres tú. Lo que ustedes están viendo acá, dentro de este cuerpo físico, existe un espíritu y existe un alma. Cuando tú recibes a Cristo como tu Salvador personal, la sangre de Cristo perfecciona tu espíritu. Desde el momento que tú recibes a Jesucristo, tu espíritu es perfecto. De tal manera, tan perfecto, que el Espíritu de Jesucristo viene y mora en ti. Ahora tu cuerpo físico es la casa del Espíritu Santo. Eso es lo que dice Pablo, que somos templo y morada del Espíritu Santo. Tu espíritu se une al Espíritu de Jesús. Eso sucede cuando recibes a Cristo. Eso tú no lo puedes ver, pero hay una perfección en tu espíritu que provoca la sangre de Cristo. Por eso es que Hebreos dice que aquel que se acerca a Jesucristo con una sola ofrenda, el hecho de que Jesucristo haya muerto, eso hizo perfectos a todos aquellos que se acercan a Él. Está hablando del espíritu de todos aquellos que le reciben. ¿Estamos entendiendo? Pero viene la parte de tu alma. Tu alma necesita ser perfeccionada a través de la palabra del Señor. También tu cuerpo. Tú eres perfecto en tu cuerpo, ¿sabías eso? Lo voy a volver a decir. Tu cuerpo es perfecto. ¿Seguro, pastor? Are you sure? Yo que quería hacerme unas cuantas cirugías porque siento que esta parte no la tengo tan perfecta. Te voy a explicar qué es lo que pasa. Lo que nos arruinaron fueron los griegos. Porque los griegos fueron los que se inventaron la figura perfecta de la belleza. Ellos son los que dijeron que para que el hombre sea guapo, perfecto, tiene que ser musculoso, tener six pack acá para que puedan lavar la ropa ahí, tener por acá y la nariz larga, y ese es el hombre perfecto.
¿Has escuchado la expresión perfil griego? Viene de ahí. Y dieron las medidas que la mujer tiene que ser así, pero la belleza es algo relativo. ¿Sabías que hay tribus, y lo estaba viendo en un documental, en donde las mujeres que tienen el cuello más largo son las más bellas? Y les ponen anillos, hasta que el pescuezo, como decimos en mi país, les crece así. Y esas son las más lindas. Hay en otras tribus donde los gorditos son los más bellos, codiciados, real, de verdad. Realidad. Ahí son codiciados. Las mujeres, todos quieren a los gorditos. Entonces el problema no es que seamos feos, quizás estamos geográficamente mal ubicados, ¿verdad? Pero Dios te hizo perfecto. Amén. En esta mañana yo quiero que salgas seguro de que tú eres perfecto en tu cuerpo. Ahora, en tu alma necesitas la palabra de Dios para perfeccionarte, porque es el conocimiento de la palabra del Señor que va a ir perfeccionando tu forma de pensar, tu forma de vivir, porque es la palabra de Dios la que va moldeando tu entendimiento, y a medida que vas creciendo en conocimiento, vas creciendo en forma de vida, tu vida va comenzando a caminar de acuerdo a lo que tú comienzas a creer. Entonces, el proceso de perfección en tu alma es gradual, y es acá donde yo estoy de acuerdo con aquellos que dicen no somos perfectos. Quiero pensar que se refieren a su alma, porque en su espíritu sí ya fueron perfectos, pero tu alma no, y como tú eres espíritu, alma y cuerpo, entonces necesitas perfeccionar tu alma también, y eso sucede a través de la palabra del Señor. Por eso es que tú tienes que seguir viniendo a la iglesia, tienes que seguir leyendo la Biblia, porque a medida que vayas aprendiendo, la palabra del Señor va eliminando de ti las imperfecciones y puedas comenzar a vivir de acuerdo a como Dios quiere que vivas. ¿Alguien está entendiendo? Entonces, para eso necesitamos la palabra del Señor. Por eso es que dice el apóstol que la palabra es importante, es necesaria para corregirnos, porque cuando nos corrigen o la Biblia nos corrige, va eliminando algunas áreas de nuestra vida que no están de acuerdo al propósito de Dios, y eso te va llevando, acercando a lo que es la perfección en tu alma. Otro punto importante: si tú estás recién convertido y quieres crecer saludablemente, tienes que saber a qué grupo te asocias. No puedes ir a cualquier lugar. Y en esto quiero ser bien directo, porque no todo mundo te va a dar una palabra que te va a dar crecimiento. Hay personas que te van a confundir. Hay movimientos que te van a confundir. La semana pasada estábamos en Nueva York y se acercó una muchacha en un Starbucks, estábamos con mi esposa, y me dice: ¿sabe que hemos descubierto que existe la diosa madre? Y yo le dije: interesante, really. Toda la vida hemos creído que existe el Dios Padre, pues ¿será que me da 10 minutos de su tiempo? Le dije: sure, ¿cómo no? Existe la diosa madre, y desde que me dijo la diosa madre yo sé qué movimiento es. Mire, aquí dice que Jesucristo viene por segunda vez y viene con su esposa. Me llevó a Apocalipsis. ¿Y usted sabe por qué Cristo nunca se casó? No, no sé. Porque se fue a casar al cielo, y en el cielo se casó y ahora viene con su esposa. Mira lo que es el diablo de mentiroso. Me llevó a Gálatas capítulo 4 versículo 21 en adelante, donde dice que nosotros no somos hijos de la Jerusalén terrenal, sino de la Jerusalén celestial, que ella es la madre de nosotros. Y aquí dice que la Jerusalén de arriba es la madre de todos nosotros. Y después de que terminó de hablar, le dije yo: ¿será que me regalas 10 minutos de tu tiempo? Y me dijo: sí, hay que leer un poquito más para atrás, donde Pablo dice que esta es una alegoría, que estas dos mujeres representan los dos pactos: el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, y el pacto de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y cuando me dice: no, espérese, voy a llamar a mi compañero. Llama a tu compañero también. Bueno, se me corrieron pues.
No, mejor no, hay en otra ocasión. No, where are you going? Come back. I was like, let's talk about the Bible here. Porque si no sabes dónde estás parado, hay movimientos que te van a enredar y te van a confundir. Yo quiero que leamos ahí el versículo 1. También debes saber esto, es Pablo hablándole a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Si tú no te has dado cuenta, estamos viviendo esos tiempos ya. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Cuánto sabías que tienes que correrte de esta gente? Por alguna razón la gente lee este versículo y se lo aplica a los pastores que tienen dinero. Pero no necesitas tener dinero para ser parte de este grupo. Yo conozco gente pobre que está en ese grupo, que son desobedientes a sus padres, que son soberbios, que son casi todo lo que este pasaje dice. Entonces, esto no tiene nada que ver con cuánto dinero tengas, ni cuán grande sea tu congregación. Y el consejo de Pablo es: evita a esta gente. Por alguna razón la gente le gusta confrontar a esta gente. Van haciendo como lo contrario. Le dice: esta gente aparecerá. Y yo creo que en nuestros tiempos estamos viviendo este momento en donde claramente podemos darnos cuenta de que hay gente así. Pero creo que nosotros somos bien inteligentes para darnos cuenta quién te quiere bajar y quién te quiere bendecir. ¿Cuántos son inteligentes para entender eso? Ustedes son muy inteligentes. Entonces, la culpa quizás no es tanto de que los hombres sean así, sino de qué tan conectados estamos con el Espíritu Santo para darnos cuenta que hay personas así en nuestros medios. Pero tú has seguido mi doctrina. ¿Cuál era la doctrina de Pablo? La doctrina de la gracia, la doctrina de Jesucristo, la doctrina que habla de que Cristo en nuestras vidas es el que nos da el poder para hacer todas las cosas. ¿Estamos entendiendo? Has seguido mi doctrina, has seguido mi conducta, mi propósito, mi fe, longanimidad, amor y paciencia. Si tú quieres acercarte a una iglesia y quieres saber cómo tiene que ser el siervo de Dios, te tengo un versículo bien apropiado para esto. Tienes que darte cuenta si la persona tiene una doctrina cristocéntrica. ¿Te está hablando de Cristo o te está hablando de la diosa madre? ¿Me estás siguiendo? Esos son principios que tú tienes que saber para poder crecer saludablemente en el Evangelio. Tienes que escudriñar bien la doctrina, saber qué doctrina te están enseñando. Tienes que ver la conducta de tu líder espiritual, cómo se conduce la persona, porque predicar acá es fácil, pero vivir de lunes a viernes lo que predicas, eso es otra cosa. Entonces, si tú eres un recién convertido o tú eres una persona que estás queriendo un liderazgo en la iglesia, este es versículo bien clave para tu vida. Tienes que saber explicar tu doctrina, tienes que saber cómo conducirte en la vida, que lo que tú enseñas tu vida sea un reflejo de lo que tú enseñas. Tienes que saber cuál es el propósito. ¿Con qué propósito te enseñamos lo que te enseñamos? Esto es bien importante. O sea, tengo un propósito personal. ¿Será que lo que te estoy enseñando, te lo estoy enseñando para beneficiarme personalmente de ti? Si te enseño finanzas, ¿lo estoy haciendo con un propósito personal de sacar dinero para mi cuenta personal? ¿O lo estoy haciendo porque quiero que tu vida sea bendecida? Entonces tú tienes que ver todos estos principios básicos para poder crecer espiritualmente. ¿Con qué propósito te estoy enseñando lo que te enseño? Eso es lo que Pablo le está diciendo.
Tienes que primeramente, le dice, tú has aprendido de mí, mi doctrina, has aprendido mi conducta, le dice Pablo, se pone como ejemplo mi propósito. Pablo nunca enseñó nada para él mismo, lo enseñaba para bendecir a las personas. La fe, longanimidad. ¿Qué significa longanimidad? ¿Cuánto tiempo lleva esa persona fiel a Dios? ¿Lleva 30 años de ministerio? ¿10 años de ministerio? Porque sabes que todos los días surgen cientos y cientos de pastores. Algunos duran 2 meses, algunos otros duran 1 año, algunos otros duran 3 años, pero luego desaparecen. Entonces, longanimidad es lo que te da el respaldo de que Dios está contigo y que fuiste llamado para este trabajo. Entonces, si te vas a acercar a una congregación o algún grupo, para crecer espiritualmente tienes que tener claro todos estos principios. El amor y la paciencia. No puedes ser pastor si no tienes amor para la gente. Y si no tienes paciencia, menos. Te va a dar un ataque cardíaco. La paciencia es vital para esto. Pero todos estos principios son básicos para nuestro crecimiento. Cuando tú vienes a Cristo, tienes que saber que necesitas todos estos ingredientes para que tu vida crezca. Necesitas entender correctamente las Escrituras y necesitas asociarte o hacerte miembro de un grupo que te enseñe toda la palabra del Señor con estos principios. Que no haya un interés personal. No te unas a un grupo donde van a sacar ventaja de ti. No te unas a un grupo donde nadie sabe quién es. Únete a alguien que te va a dar crecimiento y que no lo va a hacer desde un punto de vista personal, sino que la intención de esa persona es que seas bendecido. De manera que para crecer y para entender correctamente la palabra del Señor, necesitamos entender todos estos principios y ponerlos en obra, en donde saber cuál es nuestra doctrina, cuál es el propósito con el que te estoy enseñando, cuál es mi fe, cuál es el tiempo que respalda el ministerio y cuál es el amor y la paciencia con que te estamos enseñando todas las cosas. ¿A ver que alguien entendió esto? Eso es entender la palabra de Dios correctamente. Cuando tú entiendes el Evangelio, entiendes las Escrituras y te asocias o te haces miembro de una congregación con estos principios, te aseguro que vas a crecer. Te aseguro que no hay forma de que nadie te detenga, porque la palabra dará crecimiento en ti y serás, como dijo Pablo, perfecto, preparado para todo lo que Dios te quiere usar. Ponte de pie en esta mañana.